La bruja de las venas cruzadas. Quiero contarles algo real que pasó en mi familia. Provengo directamente de una familia de curanderos, brujos, chamanes o como gusten llamarlos, de una zona indígena al sur de México. Mi abuelo era hijo de unos españoles y mi abuela de indígenas puros de San Andrés, Veracruz, México. En su juventud, a mi abuelo le gustaba ayudar mucho a las personas enfermas, sin dinero y con daños físicos así como espirituales. Eso sí, mi abuelo fue el mejor brujo de la zona, pero tenía un defecto, y este era que no se le quitaba lo enamorado. El único problema con él fue que, como era muy mujeriego, un amigo lo mató dándole una cerveza envenenada. Pero antes de morir, nos confesó a todos que quedábamos protegidos hasta la 7ª generación de sangre con las venas cruzadas de por vida. Al principio ignoré todo eso, e incluso le tiraron muchas cosas que usó en rituales, así como sales y artefactos que utilizó para tumbar brujas, bolas de fuego y más. Las venas cruzadas son protecciones especiales que heredan los seres humanos de abuelos o padres que practican la brujería. En fin, es una herencia que te dejan de por vida, con la cual nadie te dañará, y si te hacen mal o daño, este se bloquea. Ni siquiera las brujas más poderosas podrán contigo. A mi corta edad, me han sucedido cosas aterradoras. De hecho, algo me pasó en la juventud cuando, con unos amigos, nos salimos de la escuela para jugar a la ouija en lo alto de un cerro. Esta famosa tabla del diablo era como si me llamara en esa ocasión. Algo dentro de mí me obligaba con un enorme interés a jugar. Tenía miedo de tratar con lo desconocido, pero aún así lo hice. Recuerdo que esa vez que la jugué, hubo un muchacho quien era súper ignorante en el tema, pero eso sí, era muy curioso. Por mi parte, me pasaban cosas impresionantes, y todo eso, cuando inicié sesión con la ouija, invoqué a un ser de oscuridad. Le hice tantas preguntas tontas y fue ahí donde este demonio se enojó. Esa noche se le manifestó a mi amigo Miguel. Se metió en él, le cambió la voz y sus ojos se salían de sus órbitas. Fue que corrimos despavoridos bajando por el cerro entre la nopalera, dejando allá arriba a nuestro amigo poseído. Según nosotros, habíamos dejado la tabla tirada, cuando, sin más, apareció de nuevo en la mochila de una compañera. Así que mejor la tiramos de nuevo, y creímos que eso pondría fin a este evento. Lo malo de todo es que a mi amigo jamás lo volvimos a ver. La verdad, se me quitó un poco lo curiosa esa vez. Después llegaron las vacaciones escolares, y mi mamá se fue por mi uniforme a mi pueblito de Veracruz. Recuerdo que estaba meciéndome en una hamaca de hilo, cuando de golpe llegó una sombra y me paró en seco para lastimarme. Fue tal el dolor que mis oídos se me taparon, y desde esa vez tengo un extraño don. Comienzo a escuchar ruidos y voces extrañas como de demonios. Estos me susurran cosas horribles. Desde ese día, comencé a mirar un remolino oscuro en mi alrededor. En una ocasión, yo estuve en medio de él y no podía moverme ni nada. Solo estaba aterrorizada porque no aguantaba eso que me pasaba. La realidad era que no podía gritar ni salir corriendo. Solo escuchaba a mi mamá y abuela platicando en la cocina. Fue que en mi mente se me ocurrió rezar un Padre Nuestro, y lo recé hasta que esa cosa se fue. Ahí olvidé besar mis venas cruzadas e invocar mi protección. Al despertar por completo, grité tan fuerte que todos se asustaron. Mi abuela trajo cenizas de palma bendita, ya que dijo que de nuevo habían venido demonios a mi vida porque sabían que heredé los 3 libros negros. Los demonios olían mi fe, por eso cuando rezaba hincada, estos me tocaban incitándome a despertar al diablo. De esos 3 libros ocultos que hasta ese momento no conocía,
Uno tenía la portada de piel humana, el libro más grande. Es sin duda un título que apareció al famoso Códex. Por protección y por el bien de los seguidores, no puedo mostrar fotos ni nada de esto. De hecho, está considerado como el manuscrito más grande conservado en su época en el estado de Veracruz. De solo verlo se te congela la sangre, ya que contiene 624 páginas con tinta roja como la sangre, azul, amarilla, verde y oro, e incluye un buen número de ilustraciones explícitas. Es raro porque también de su interior faltan algunas páginas, así como uno que existe en otro país. Comentarios afirman que en algún momento de la historia fueron arrancadas, ignorando el contenido que pudieran tener, posiblemente un conjuro para despertar a los muertos o demonios, pero afirman que este también fue escrito por un ente pagano y que iba en contra de lo que la iglesia actual manifiesta. Esas amenazas debían ser eliminadas antes de que el ser humano se destruyera solo. Se rumora que podría tener textos que expliquen la manera correcta para invocar a Satanás o para causar gran daño a personas e imperios, y por qué no, al mundo entero. El poder que se supone que tiene el tercer libro está en su principal escrito. Está comprobado por mi tío que es una real amenaza para muchos de nosotros, porque te enseña cómo tumbar y bloquear bolas de fuego para eliminarlas del camino, tal como mi abuelo solía hacerlo. Pero también este libro está maldito, ya que lo maneja algún poder sobrenatural de hechizos negros que no cualquiera domina. No sé por qué, pero soy la única de sus nietas que puede ver muertos, sentir demonios, y he sido acosada por infinidad de brujas de diferentes tipos. De hecho, soy también la que adquirió todos los dones del viejo, ya que los de esta generación de brujos se rehusaron a seguir los pasos del abuelo. Por mi parte, yo puedo tener presagios, déjà vu, alucinaciones y más. La verdad, no estoy muy bien desarrollada con el don, o no sé cómo decirle. El abuelo se me ha presentado en 3 sueños, diciéndome que ahí están esos 3 libros guardados para mí. Hace décadas, un tío los agarró para leerlos y despertó al diablo. Yo no pienso verlos nunca, y mucho menos pedirlos, porque desataría de nuevo la maldad, ya que esto trae consecuencias como a mi tío, que se le han muerto 3 hijos de forma trágica y dolorosa. Y esto le pasó desde que abrió esos libros. Mi libro está muy bien guardado y se encuentra en el estado de Veracruz en excelente conservación, como si fuese creado ayer. Les juro que es de enorme tamaño. Yo lo sigo soñando y tengo un don que no quiero desarrollar aún por completo, ya que así me siento muy bien. Aunque si me hacen enojar y pienso en algo malo, esto se cumple. E incluso puedo destruir a los brujos y pelear con demonios. Todo lo que yo quiera, ya que soy una bruja con venas cruzadas y estoy protegida contra cualquier daño. Doña Carmelita, la bruja nahual. Las experiencias aterradoras que viví de niña en el rancho de mi abuelita Carmelita, hasta el día de hoy, me son imposibles de olvidar. Tampoco puedo asimilarlas, ya que fueron bastante fuertes, y de no haberlas visto, jamás las hubiera creído. Una noche se escuchaba un fuerte ruido que no dejaba dormir, y como de costumbre, la abuela no estaba en su cama. Los perros aullaban y, a lo lejos, se escuchaba como algo enorme y pesado se acercaba al rancho, ya que los burros, caballos y cerdos que teníamos en la granja se callaban de miedo al estar cerca a este animal. Mi hermano me insistió que ya no fuéramos a investigar y que mejor esperáramos a la abuela, quien, como siempre, salía a altas horas de la madrugada al bosque, quién sabe a qué. Le insistí a mi hermano que por lo menos nos asomáramos por una vieja puerta de madera,
para ver que la abuela regresara con bien. Y así lo hicimos. Nos asomamos por un orificio de la puerta y lo que miramos esa madrugada nos petrificó al grado que casi nos da un paro cardíaco a ambos. Ahí fuimos testigos de la llegada al patio de un enorme jaguar negro, el cual en su hocico traía arrastrando a un gran cerdo de color marrón. Este ya no se movía. Minutos después, lo puso a un lado de la piedra prehispánica que mi abuelita adoraba. Y por casualidad, era en esa misma donde cada noche la abuela desaparecía. Con enorme curiosidad, pero con miedo, no perdimos detalle de los movimientos de este felino y lo seguimos mirando hasta que mi tío, muy molesto, nos pegó en la cabeza. Cuando volteamos y miramos al tío, estaba muy furioso porque nos habíamos levantado de la cama. Le quisimos decir que en la piedra maya del patio estaba parado un jaguar con un cerdo, que teníamos miedo que se encontrara a la abuela de regreso, que por favor fuera a esperarla, o por lo menos que asustara a este felino. Pero mi tío seguía muy molesto y nos dijo que dejáramos de meternos en asuntos de la abuela, que eran cosas muy difíciles de explicar y además que éramos muy niños para entenderlo. Así que nos jaló de los pelos y nos obligó a dormir. Pero también sentimos como que él temblaba cuando se alejó junto con nosotros. Unos 2 minutos después llegó la abuela muy sucia y con algo de sangre en la cabeza, ya que al parecer algo la había lastimado. Nosotros creíamos que esta fiera la había atacado. Al vernos despiertos, se molestó mucho con mi tío y en dialecto prehispánico le dijo que cómo era posible que fuéramos tan curiosos, que ya quería que nuestros padres nos llevaran de regreso a nuestra casa. Después, muy molesta, le ordenó a mi tío que le ayudara a meter a la cocina a un cerdo que estaba en el patio, para que de inmediato cocinaran la carne antes del amanecer. Este cerdo pesaba mucho, porque ni siquiera entre los dos lo pudieron meter tan fácilmente. Antes del amanecer, ya estaba el agua caliente, le quitaron los pelos y comenzaron a cortar la carne con unos enormes y afilados cuchillos. Nosotros, en nuestra ignorancia, le preguntábamos a la abuela Carmelita por el tigre y cómo era que le quitó el cerdo si lo traía en la boca. Ella solo nos dijo que nunca entenderíamos. En pocas palabras, toda la gente en ese rancho del sur de México eran extraños. Por eso, mejor nos callamos y ya no preguntamos nada más. Tardó horas y por fin hizo unas deliciosas carnitas de cerdo. El olor inundó la casa y estaban deliciosas. Mi pregunta de siempre fue, ¿cómo es que tenían su granja repleta de animales y cada noche amanecían más? Y también, ¿cómo le hacía para comer a diario carne si ahí nadie trabajaba? Y por último, ¿por qué la abuela era la responsable de salir de cacería? Tal vez mi edad, al igual que la de mi hermanito, no nos dejaba entender la realidad. Después de desayunar, le pregunté a la abuela por qué salía a comprar carne a altas horas de la madrugada y qué cosa era esa extraña piedra que tenían en el patio. Por último, le insistí que me dijera cómo le hizo la primera vez que miré cómo era atacada por un jaguar y cómo fue que la vomitó y salió con vida de ahí. Eran tantas mis preguntas y quería que mi abuela las contestara, pero creo que ella estaba desesperada de tenernos tantos días ahí, al igual que mi pobre tío. De la demás familia, nunca entendí por qué vivían alejados de ellos. Mi abuela jamás me sacó la duda y solamente me decía cosas sin explicación o me dejaba más ignorante, pues afirmaba que nunca se la comió el jaguar y que aún menos la vomitó porque ese felino era su amigo. De pronto tocaron a la puerta. Era don Benito, el vecino del rancho pegado al nuestro. El vecino llegó a la casa de mi abuela muy preocupado y le preguntó que si de casualidad no había visto un cerdo de su propiedad deambulando por su terreno, ya que a altas horas de la madrugada escuchó un fuerte escándalo
y alguien entró a su rancho y se robó a cuanto animal pudo. Al momento que el vecino escuchó el ruido, contó que sacó su escopeta para ahuyentar al intruso, pero él afirmaba que al parecer solo le pegó un balazo en la cabeza a este ladrón. Por tal motivo, ya no pudo llevarse nada. Después soltó todo lo robado y en la oscuridad se perdió sin hacer más ruido. El campesino contó que le siguió las pisadas, pues este ladrón no traía zapatos, y estos se perdieron cerca de la casa de mi abuela. La abuela de inmediato se sobó la cabeza, donde aún le brotaba un poco de sangre, y le dijo al vecino que la disculpara, que no había visto ni escuchado nada extraño, pero que no se preocupara, que posiblemente el cerdo regresaría más tarde, que por lo pronto se comiera un plato de chicharrón con salsa y frijolitos, y al despedirlo le dio carne para llevar. Era increíble la forma en que mi abuela cada vez era descubierta de mi parte como una de las últimas brujas nahuales del sur del país, pero esta se convertía por lo menos unas 3 veces por semana en este poderoso ser, del cual a mi corta edad jamás había escuchado. Mis padres tardarían 15 días más en regresar por nosotros, así que traté de aprovechar el resto de las vacaciones que aún me quedaban, y no sabía las sorpresas que aún me esperaban. Poco a poco descubrí el por qué mis padres por años se alejaron de la vida de la abuela y mi tío. Así como el resto de hermanos, todos amaban a la abuela, pero no le perdonaban el tipo de vida que llevaba, además de la sedentaria forma de vivir que tenían, ya que hacían cosas prohibidas por Dios y la humanidad, al grado que nosotros éramos cristianos, y eso principalmente era recriminado por mi madre, quien fue la que por años prohibió las visitas a Xochitlán, entre los límites de Veracruz, Tabasco y Chiapas, un afamado corredor de nahuales y brujas, extraños seres que aún habitan en esa extensa selva mexicana. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Edna Pérez.